días después, los lisosomas con sus enzimas rompen y genera varios pedacitos de proteínas, rompen todo, carbohidratos, lípidos, proteínas, etc. Y genera el fagolisosoma. ¿Bien? ¿Estamos aquí? Okay. Este fagolisosoma después capta un epítopo moléculas de histocompatibilidad clase 2 y toman un epítopo y lo van a presentar. Bueno, hasta aquí vemos la participación de una célula. Vemos la participación de proteínas que están en la membrana y son producidas en la célula, que es histocompatibilidad clase 2. Vemos que las proteínas del microorganismo son degradadas a péptidos y luego clase 2 presenta un péptido, un epítopo. Entonces ya vamos viendo la interacción de células. Ahora, las bacterias como tal, si bien hemos dicho que una bacteria tiene su proteína y esta, si la verificamos, es así, hemos dicho que los anticuerpos reconocen epítopos de la proteína, dos epítopos iguales. ¿Okay? Pero de manera esquemática representamos a la bacteria con anticuerpos unidas al epítopo. ¿Okay? Vamos a poner la bacteria así para que no los confunda. Aquí es fagocitada, así. Y así se le representa, pero en realidad lo que está ocurriendo es que el anticuerpo se le está uniendo a una pequeña región de la proteína. Esto es didáctico. Cuando un anticuerpo, o los anticuerpos más bien, rodean a un microorganismo, no solo bacteria, puede ser virus, puede ser protozoario, a esto se le llama opsonización. Este fenómeno, donde la bacteria es rodeada por anticuerpos, voy. ¿Sí? Esto se le llama opsonización. También los microorganismos pueden estar rodeados por proteínas del complemento y lo representamos así. Eso también es opsonización. ¿Sí? Bueno, ¿qué es en realidad la opsonización? Es el recubrimiento del microorganismo para facilitar la fagocitosis. ¿Sí? Es el recubrimiento del microorganismo con anticuerpos, el recubrimiento del organismo con anticuerpos o proteínas del complemento para facilitar la fagocitosis. Por lo tanto, las células fagocíticas van a tener receptores. Van a tener receptores para los anticuerpos. Por ejemplo, aquí el macrófago tendría un receptor para FC que en su momento estuviera cubriendo una bacteria. Y esto facilita la fagocitosis. ¿Eso pasa igual en una enfermedad? No, en las enfermedades autoinmunes los anticuerpos, bueno, a ver, déjame pensar. En la enfermedad autoinmune tienes autoanticuerpos y se te pegan las células. Y entonces, al pegarse en las células, llega también el macrófago, las reconoce como extrañas, el hecho de que tengan anticuerpos como tal, ahí unidos. Eso para que, por ejemplo, los pacientes van a tener epítopos. Claro, sí, pero no considero que sea una opsonización como tal. Sí se te van a pegar anticuerpos a tus tejidos, pero como sea, bueno, a lo mejor sí tienes razón, como sea, sí facilita la fagocitosis de estructuras propias. Yo creo que sí, pasa con la artritis reumatoide,
en las valvas del corazón, fiebre reumática, perdón, en la fiebre reumática, en las valvas del corazón se pegan los anticuerpos por reacción cruzada, y entonces esto llega al macrófago, reconoce los receptores. Yo creo que sí, tiene razón, definitivo. Sí. Bueno, ok, sí, puede ser considerarse como una ozonización. Bien, hay cosas interesantes en los microorganismos. Sí, lo que me pregunta Iván es si en las enfermedades autoinmunes se podría considerar una ozonización de nuestras células. Ya pensándolo bien, sí, ¿por qué? Porque en las enfermedades autoinmunes hay autoanticuerpos. Y en particular, para que lo explique a todos, cuando tengo aquí una fiebre reumática, corazón derecho más cortito, izquierdo aquí, entonces los anticuerpos contra el estreptococo beta hemolítico pueden reconocer proteínas de nuestras valvas. Entonces sí, el anticuerpo al unirse a las proteínas de nuestras células del endocardio, pues sí estaría facilitando la fagocitosis, porque por eso se destruyen las valvas. Porque como el macrófago tiene receptores para EPC, el anticuerpo, entonces reconoce a los anticuerpos y fagocita y destruye a nuestras células del corazón, que es lo que genera la estenosis mitral y la doble lesión mitral, etc. ¿Sí? Entonces sí se puede considerar como una ozonización. Bueno, para entenderlo en términos coloquiales, este concepto, estamos diciendo que es cuando un microorganismo recubierto por anticuerpos o por proteínas de complemento y facilita la fagocitosis. Bueno, para esto entonces hay que entender el fenómeno así. Si la fagocitosis es un proceso de defensa, pues no introduce el microorganismo por comer, sino por proteger. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede si yo tengo aquí un macrófago y una bacteria? Si no está recubierta por anticuerpos, la fagocitosis se va a dar por reconocimiento de las moléculas propias de la bacteria, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Así va a ser el reconocimiento, patrones moleculares, que son las moléculas que tienen normalmente su composición química del microorganismo. ¿Ok? Entonces la fagocitosis sí se va a dar, pero va a empezar a explorar, y ya que exploró, ya lo introduce. Y esa fagocitosis puede durar a veces hasta 1 minuto, mucho más lenta. Pero cuando hay anticuerpos o complemento, el macrófago tiene receptores para anticuerpos, para la parte EPC o para sus proteínas de complemento. Entonces llega a la célula, sus receptores se identifican y es más rápida la fagocitosis. Lo que hemos hecho en el laboratorio es con amibas. Le hemos puesto a la amiba, digamos, 3 días de cultivo y ya requiere de alimento. O sea, si yo quiero ver la fagocitosis rápido en amibas, pues las dejo sin comer hasta 3 días, pero que estén vivas, que se mueran. ¿Sí? Y ya que están hambrientas, ahora sí le pongo eritrocitos. Y la fagocitosis no dura ni 3 segundos. La eritrofagocitosis no dura ni 3 segundos. Claro, si tiene alimento, la amiba, etcétera, nutrientes, ni caso de hacer los eritrocitos. Y eso sí lo hemos hecho en el laboratorio. Entonces, hasta filmaciones donde 2 amibas están ya fagocitando un eritrocito y se lo pelean tal cual y lo revientan. Y otros en donde tiene adherido el eritrocito y hasta lo estiran 4 veces su longitud, su diámetro, y no lo revientan. Está la fuerza de unión de proteínas de membrana entre eritrocito y la amiba, que lo estiran y hasta se ve el filamento, cómo se deforma la célula. O sea, la fuerza pues de las interacciones moleculares. Bueno, ok, para recapitular, entonces, vean las bacterias, los virus, los usuarios, tienen también proteínas.
Todo esto es degradado, los péptidos se los presentan al linfocito T cooperador. Estoy integrando moléculas y células, es lo único que estoy haciendo y recapitulando rápidamente lo que ya hemos visto. También hay proteínas que están en la membrana del linfocito T cooperador, que es el receptor del linfocito T cooperador. Y tiene su correceptor aquí, el CD4. ¿Ok? Proteínas unidas a membrana. Después libera interleucina 2, una proteína que va hacia el espacio extracelular. Y esta proteína, esta citosina, me va a activar tanto a linfocitos B, a los T citotóxicos y a la CNK. Nos quedamos para la respuesta inmune, nos quedamos aquí, con el linfocito B. Esa citosina activa, prolifera, diferencia y memoria en el linfocito B. Y hemos visto que la activación no es otra cosa más que este linfocito B, célula pequeña, sin casi citoplasma, se transforma a una célula grande con vesículas y se da el fenómeno de transformación blastoide. Es una prueba de pre-trasplante. ¿Ok? Entonces, es la activación. Luego viene la proliferación, donde esta célula pasó de adulta a diferenciarse. Y este paso, previo al plasmocito, primero se multiplica, tiene actividad mitótica. El linfocito B maduro no tiene actividad mitótica, requiere ser activado por la interleucina 2 para que se transforme así. Las células se pueden activar con otras sustancias, por ejemplo lectinas. Las lectinas son proteínas de origen vegetal y animal. Están en las leguminosas. Las lectinas están en las leguminosas como glutinina de germen de trigo, por ejemplo, con canabalina A. ¿Sí? Son proteínas de origen vegetal y son interesantes porque estimulan a las células a que inicien su transformación blastoide y la mitosis. Bueno, si esta célula ya después la representamos así, mencionamos que una célula me da 2, cada una me da otras 2, cada una me va a dar otras 2, y así sucesivamente, de manera logarítmica, 8, 16, 32, 64, etc. Por lo tanto, termino con una colonia de células que provienen de un linfocito B que se multiplicó. Y en esa clona, una parte se diferencia a plasmocito. Y este plasmocito pues, es una célula que me va a producir anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, que son específicos. ¿Okay? Nuevamente, célula, proteínas. Y estas son producidas dentro de la célula. Estoy enfatizando esa unión entre células y moléculas. Las otras que se quedan aquí son células de memoria. Y gracias a estas sobrevivimos. Si ya tuvimos una primera infección, un patógeno, este proceso dura más o menos unos 15 días, 10 a 15 días. Los primeros 7 a 10 días es nuestra respuesta inmune innata. ¿Qué es esto? Ya lo habíamos mencionado. Fagocitosis, inflamación, complemento, patrones moleculares, factores constitutivos, barreras naturales. Temas que están en nuestro programa. Pero los primeros 7 a 10 días es con lo que nos defendemos, inmunoglobulina M. Pero después empieza a producirse la IgG. Por eso primero es la IgM y luego es la IgG. Y aquí ya se activó, ya proliferó, ya se produjeron anticuerpos específicos contra el epítopo que indujo su formación, lo que mencionamos como teoría de selección clonal. Y ya tenemos células de memoria. Si nos volviéramos a infectar de un microorganismo
ya no ocurre todo esto así de prolongado. Inmediatamente nuestras células de memoria se transforman y me producen IgG específico. Por eso cuando nos enfermamos, por eso si ahorita hay resfriado común o hay coronavirus con la nueva cepa y algunos ya nos contaminamos, ya nos enfermamos y ya nos recuperamos, aunque llegue alguien más de nuevo con la misma cepa, ligeras molestias, 1, 2, 3 horas y ya la brincamos sin problema. Ya tenemos células de memoria que inmediatamente que entra el patógeno, inmediatamente responde nuestro sistema inmune y los elimina. ¿Sí? Esa es la gran ventaja de la memoria inmunológica. Bueno, esta actúa cuando se da una segunda infección, pero como ya tenemos células listas para producir el anticuerpo, inmediatamente se resuelve el problema. Esa es la gran ventaja de la memoria inmunológica. Bueno, entonces diferenciación y memoria. Con esto que estamos integrando, se dan cuenta que participan células y moléculas. Y moléculas en membrana, proteínas en membrana, proteínas liberadas, como son las citocinas, como son los anticuerpos, que llegan proteínas extrañas. Y esto en su conjunto es la respuesta inmune celular, que es la que ocurre aquí, respuesta inmune celular o específica. Y esta es la respuesta inmune inespecífica. Acuérdense bien, con lo que nacemos, y vamos a tocar los temas porque es parte de nuestro programa. Aquí es inflamación, complemento, todo es inespecífico. Cualquier infección inicial por primera vez es inflamación, complemento, fagocitosis, los receptores TODAI, que es cuestión de reconocer patrones moleculares asociados a patógenos, factores constitutivos, barreras naturales, la microbiota, todo esto es lo primero que nos protege. Por eso el médico actúa aquí, para ayudarle a todo lo con lo que nacemos inespecífico. Mientras nuestro sistema inmune aprende. ¿Sí? De ahí la importancia de nuestra intervención aquí. ¿Por qué? Porque no todos tienen un estado nutricional adecuado. Esa es la diferencia. O bien las condiciones del medio ambiente no ayudan, como ahorita, por ejemplo. Empieza frío, calor, lluvias, humedad, etc. Pues nos descontrola al organismo y fácilmente nos infectamos. O bien que alguien no ingiera proteínas o vitaminas. Entonces debe uno equilibrar la dieta con poca grasa, con proteínas, con carbohidratos, con minerales, con vitaminas, pues las frutas, pues las verduras, etc. Pero si alguien no tiene una dieta equilibrada, el sistema inmune anda bajo y fácilmente se puede infectar. ¿Sí? Entonces depende de todos esos factores. Por eso el médico juega un papel importante. Bueno. Por ejemplo, o sea, dice que bueno, no tiene memoria, ¿no? Por ejemplo, digamos, lo que son antibióticos para la nutrición y todo eso. O sea, realmente el sistema inmunológico no está perdiendo, ¿no? No, sí, porque ya sí fagocitan. Sí, imagínate, son millones de microorganismos. Pero lo que voy es, por ejemplo, se está recibiendo una ayuda externa. Sí, pero aún así. En el momento que te entran los millones de microorganismos, si tú das antibióticos vas a destruir una buena parte, pero otros ya fueron fagocitados y están procesados y están presentados. Y otros están siendo fagocitados y destruidos. No, sí, o sea, son millones. Son millones. Si por ejemplo alguien estornuda allá atrás, entre los virus. Bueno, la distancia como que es respetable, pero aún así me van a llegar cientos de partículas, no los miles o millones que les llegan allá cercanos. ¿Sí? Hasta para la infección se requiere la cantidad de patógenos. Pero si alguien se estornuda directo a 1 metro, ya suena la nariz tan solo, pues ya valiste, si no te has infectado, ya valiste. Porque según los cuestiones de salud y epidemiología te dicen, no, es que son a 2 metros, o que los virus no andan en suspensión, porque no saben.
No, se llegan desde 5, 6, 7, 20 metros. Tan solo les pongo el ejemplo en casa. Cuando cocinan, ponen aceite. ¿Acaso no les llega el olor del aceite y las microesferas de aceite en toda la casa? Sí, todo en la cerca de la estufa está todo ahí con cochambre, ¿no? Pues sí, o sea, es que las partículas en suspensión son partículas de lípidos, pero son microesferas. Esos son los virus. Ya están en suspensión, viene un carro, levanta el polvo y levanta las partículas. Por eso hasta comemos quistes, esporas, huevecillos. Vamos con nuestro lado en la calle, pasa un auto, no ha llovido, y la turbulencia y hasta viene aquí la patita de la cucaracha. Sí, es real, ¿no? Bueno, ok. Hasta aquí ya integramos células y moléculas. Y hay más ejemplos, pero bueno, ahorita vieron cómo hasta el complemento participa en esto. Ahora, solo para precisar cómo se forman los aldehídos, cómo se interaccionan los aldehídos con la proteína, porque también es interesante analizarlos desde el punto de vista inmunológico como en la medicina general. Ya vimos que nuestras bacterias tienen proteínas aquí y que estas, si las amplificamos, al revisar la estructura de las proteínas, vimos que estas son reconocidas por los anticuerpos en segmentos pequeños. Un anticuerpo ahí. E igual que estas proteínas se pueden romper. Pero ¿qué es lo que hace que una proteína pueda inducir una respuesta inmune? Es decir, que sea un inmunógeno. Entonces, un inmunógeno es un antígeno capaz de inducir una respuesta inmune. Y no todos los antígenos son inmunógenos. Entonces, un inmunógeno es un antígeno capaz de inducir una respuesta inmune. ¿De qué depende? Es su tamaño molecular, peso molecular, eso lo veremos en los antígenos como tal. Pero lo que quiero remarcar ahorita, una región de estas, si yo la amplifico, habíamos quedado que los puntos eran los residuos de aminoácido y la rayita el enlace peptídico. Ayer lo explicamos esto. Pero también de estos aminoácidos pueden tener cadenas laterales, carbón, y aquí unido los grupos amino. Vimos que también tiene un extremo carboxilo, tiene aquí su extremo amino. Los grupos funcionales al inicio y al final, y las moléculas que tienen laterales los aminoácidos son fundamentales para que una molécula sea inmunogénica. ¿Sí? Pero esto no solo es en cuestión de antígenos, no solo es cuestión de inmunidad, es en todas nuestras proteínas. Todas nuestras proteínas tienen en sus cadenas laterales grupos amino. Por eso los aminoácidos pueden ser ácidos, neutros, básicos o con cadenas cíclicas. Hay aminoácidos que tienen estructuras cíclicas del hexano o del pentano. Por ejemplo, fenilalanina, tirosina, prolina, hidroxiprolina, triptófano. ¿Se dan cuenta? Hay aminoácidos más complejos. Que decíamos que la prolina y la hidroxiprolina son responsables de que nos dé la beta plegada. ¿Sí? La colágeno. Bueno, todo esto. ¿Qué es lo que quiero mostrarles aquí? El ejemplo característico de la glicosilación de la hemoglobina. Si tengo aquí mi hemoglobina, suponiendo que está fuera mi hemoglobina, y tiene aquí sus grupos amino, esta proteína, cuando reacciona con los azúcares, paciente con hiperglicemia, estoy hablando de pacientes descuidados, que hay, a pesar de que saben que tienen diabetes, pero no toman en el momento sus fármacos o aplican su insulina, y tienen glicemias de 300 o 400.
miligramos por decilitro. Descontrolados, pues, mal paciente. Como tal, entonces, el hecho de que la glucosa esté constantemente elevada me va a estar glicosilando las proteínas. Quienes no tenemos la enfermedad, comemos, viene la hiperglicemia, se segrega insulina y vuelve a su normal. Y así es el estímulo. La hiperosmolalidad actúa en los receptores de las células beta para que sintetice y libere la insulina. Y empiece la preproinsulina, la proinsulina y la insulina. ¿Sí? Y ya baja. Pero un paciente con diabetes no, porque constantemente tiene su glucosa en 300, 400, hasta 500. ¿Sí? Y vaya, no hacen caso. Es el problema de las complicaciones de la diabetes. Si el paciente con diabetes 1, 2 hiciera buen control, no tendrían complicaciones. Pero bueno, el asunto está que aquí el aldehído de los carbohidratos, ustedes saben que los carbohidratos tienen grupos alcohol, grupos cetona y grupos aldehído. Este grupo aldehído reaccionan estos hidrógenos con este oxígeno y forma agua, pero quedan libres los electrones del nitrógeno con el carbón. Esta reacción química es bien importante para varias aplicaciones. Entonces se formaría un doble enlace entre el nitrógeno y el carbón. Esto es lo que se le llama base de Schiff. Y esta base de Schiff me está explicando la glucosilación de proteínas. Razonemos qué está pasando con esta molécula. Insisto, no solo es la hemoglobina, todas nuestras proteínas se glucosilan. Por eso les pedí el experimento con el formol, y este lunes ya voy a empezar a checar tareas. Que hagan el experimento con formol con sus tejidos. ¿Por qué? Porque antes de que expongan con el formol, y el formol no es otra cosa más que un metanaldehído, es un metanaldehído, tiene el aldehído. Si ustedes sienten el tejido antes de meterlo al formol, es suave. Cualquier tejido, pueden hacerlo con hígado, se marca muy bien la diferencia de consistencia. Antes de meterlo, es frágil, suave. Después del formol, es firme. Entonces van a marcar la diferencia. ¿Por qué se pone duro? Por esto. Porque se están glucosilando. Este es el verdadero método de fijación. Esto sí es un fijador. El alcohol no es fijador, la acetona no es fijador. La acetona o el alcohol solo son deshidratantes. Hay que saber usar bien los conceptos. El alcohol solo deshidrata, jala agua por su electronegatividad. ¿Sí? Deshidratan, los alcoholes solo deshidratan. Por eso el alcohol como antiséptico es bacteriostático. Lo usamos para no llevarnos todas las bacterias que hay en el cuerpo, ¿no? Sí, lo usamos, pues. De hecho, yo a veces lo hago. Yo en la campana, cuando siembro, eso no lo deben hacer. Disperso alcohol y le doy el flamazo. Sí, tío, controlado, pues, no y ya, a pesar del flujo laminar, el aire en una sola dirección, para que no me genere turbulencias y me levante patógenos y me contamine los cultivos, disperso el alcohol, le doy el flamazo y ya trabajo con más esterilidad. O también se limpia con fenol, pero igual el fenol solo deshidrata. No lo hago con cloro porque es oxidante, entonces sí me perjudica. A veces sí lo hago cuando se manejan cosas muy patógenas, pues no, ahí sí, yo lo voy a jugar con agua. Normalmente dejo el cloro que actúe 1 minuto, ya después limpio con agua. En 1 minuto ya todo el cloro. Bueno, regresamos aquí. Fíjense, si yo tomo un tejido y quiero identificar, quiero ver que sea inmunogénico, pero lo fijaron en formol,
me va a bloquear mis grupos amino, tanto de extremos como de cadenas laterales, y le va a bajar la inmunogenicidad a mi tejido. Por lo tanto, si van a hacer vacunas de muestras fijadas en formol, lo que tienen que hacer después es primero romper esos enlaces con tripsina. Cuando se rompen estos enlaces de la base del chip con tripsina, a eso se le llama reactivación de epítopos y se vuelve más inmunogénico. En sentido práctico, el patólogo, anatomopatólogo, el histotecnólogo, fijan con formol, ¿sí? Al 10%, como lo van a hacer ustedes. Y el formol lo preparan en agua. O sea, ni siquiera se conserva bien el tejido. Pero si uno ve un tejido fijado en formol al microscopio electrónico, parece falda hawaiana. Así se ven las células, como hilitos, todo destruido. Para hacer una buena fijación hay que usar glutaraldehído, formaldehído y amortiguador de fosfatos. Ese fijado se llama de Karnofsky, pero el tejido que yo fijo así, lo veo al microscopio electrónico y veo mitocondrias completas, ribosomas completos, para hacer diagnóstico ultraestructural de tumores. ¿Sí? Para eso sirve hacer bien las cosas. Eso se debería hacer en patología, pero no lo hacen. Entonces es uno de los grandes errores. Bueno, un tejido fijado en formol, tengo que reactivar el epítopos porque me bloquea la inmunogenicidad. 2. En la diabetes, la hiperglicemia que tiene aldehídos me genera base del chip, me genera esclerosis de mis proteínas. Por eso el envejecimiento prematuro de un paciente con diabetes mal controlado. No todos los que tienen diabetes van a estar con ese envejecimiento prematuro. Si es uno disciplinado, bien controlado, las complicaciones van a tardar. Hay pacientes con 10 años bien controlados y no tienen retinopatía, no tienen vasculopatía. Pero hay pacientes con 5 años, con 3 años, ya muertos están. A ese grado llega la responsabilidad con su vida. ¿Sí? Abusados con todo esto. Vean la aplicación entonces de estos tipos de enlaces. Por un lado en patología, por otro lado en inmunología para conservar la inmunogenicidad y por otro en la medicina interna con la diabetes. ¿Okay? Quería enfatizarlo porque lo vamos a estar trabajando constantemente. Ahora sí ya pasamos al tema de ontogenia de las células inmunes. Siguiendo el programa que les mandé, pasaríamos ahorita a la ontogenia, luego pasamos a terapia celular y de ahí pasamos a órganos linfáticos y luego con los patrones moleculares y receptores y los DAMs, etc. Entonces ahorita vamos con la ontogenia. Para entender esto, el origen de nuestras células inmunes, vimos que son de la sangre, ¿no? Vimos toda esta clasificación. Aquí vamos a ver solo unas etapas, porque en hematología van a ver factores de crecimiento, las citocinas específicas y las células en todas sus etapas de maduración en hemática. ¿Sí? Entonces solo veo una parte y ya lo van a complementar cuando vean hematología. Bueno, quieras o no, en la médula ósea, aquí yo tengo la célula madre hematopoyética, o diríamos célula progenitora. Célula progenitora hematopoyética. Quiere decir esto, que será la célula que dará origen a las células sanguíneas como tal. ¿Sí? Pero la médula ósea es parte del sistema linfático.
sistema linfático tiene órganos linfáticos primarios, y los primarios son precisamente médula ósea y timo. Aquí por su producción, aquí por su capacitación. Al timo llegan linfocitos T, pero ya en el timo es donde se diferencian a T citotóxicos, T cooperadores y T reguladores. Los secundarios, pues el vaso, amígdala, apéndice, placas de Peyer, digamos que aquí se capacitan, aquí se forman las células, aquí se capacitan y luego se organizan en estos órganos. Decíamos que nuestras células inmunes las ponemos como analogía de un ejército. Por lo tanto, aquí se están formando los integrantes del ejército, hasta aquí se están capacitando, ¿sí? Y aquí se están distribuyendo en sus cuarteles. Y los terciarios es el acúmulo transitorio de linfocitos. Esto tómenlo como un proceso inflamatorio. Es transitorio. Donde hay inflamación, se van las células, hay quimiotrayentes, hay respuesta aguda, hay respuesta crónica, pero es un proceso inflamatorio. Si es inflamatorio, es agudo. Se resuelve el proceso inflamatorio, se desorganizan estos y ya no están acumulados, ya no hay órgano linfoide terciario. Entonces este es transitorio, solo cuando hay un proceso de reparación de un tejido, solo cuando hay un proceso infeccioso, es cuando aparecen estos órganos linfoides terciarios. ¿Por qué también se llama órgano? Porque tiene células, tiene estroma, el sitio. ¿Sí? O sea, el concepto de órgano hay que tomarlo en cuenta como que hay estroma y hay parénquima. Ustedes saben que el estroma es el tejido conectivo que les da la forma, y el parénquima son las células de un órgano. Hay órganos que tienen más estroma, como el riñón, como el páncreas, como el corazón, pero hay otros que no tienen toda esa estructura bien organizada, como el médula ósea. Entonces, sí se le llama así porque tiene la combinación. Aquí se van a un tejido donde está el estroma, generalmente es el órgano o es el tejido conectivo de la piel, etc. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, no cabe el término aquí, por todavía no hago ruido. Okay. Vamos entonces con nuestra médula ósea como un órgano de estos. Sabemos que las células sanguíneas en sus inicios ocurrió el hígado, ocurrió un vaso también, durante la etapa embrionaria, pero ya en el adulto ocurre en los huesos largos, en las epífisis, ocurre también en los huesos cortos y los huesos planos. Y esto es importante porque hay que considerar de dónde vamos a obtener las células para la terapia de estas, la terapia celular. Nuestro curso no solo es proteger contra lo extraño, es entender la identidad, es entender al T citotóxico cómo elimina lo transformado, pero también es reparación de tejidos. Y en estas clases, de esta semana y la otra, nos vamos a meter a las células madre y a la terapia celular. Un enfoque científico, no de charlatanería.
un enfoque científico. Bueno, entonces, en médula ósea, los libros nos dicen que las células madre hematopoyéticas son pluripotenciales. Y eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque una célula que me da, digo, que sería una célula madre que me da origen a diferentes tejidos, pues sí sería lo correcto. Pero la célula progenitora hematopoyética solo me da células de un tejido, que es el tejido hemático. Por lo tanto, lo correcto es que la célula progenitora hematopoyética es unipotencial. Ahorita doy las células que están en médula ósea y ya entramos a los conceptos de células madre y unipotenciales, multipotenciales, pluripotenciales y totipotenciales. Que ya lo manejan ustedes, debieron cargo en embryo o en biología celular. Sí, pero aquí ya vamos a empezar a trabajar la manera de cómo se separan estas células, dónde están, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. ¿Por qué esta confusión? Bueno, porque la mayoría de los libros no les reportan todavía las células que están en médula ósea. Y aparte de estas, están las células endoteliales, las células de médula ósea, endoteliales, ovales, así están denominadas, de la cadena lateral, mononucleares. Atención a estas. Progenitoras adultas, mesenquimales. También están las mesenquimales. Como se dan cuenta, médula ósea tiene muchos tipos de células. ¿Qué es lo que aislamos al final del camino cuando hacemos nuestros experimentos con el Ficolipac o con el Infoprep? Les he dicho, estos son gradientes de densidad. Vamos a suponer que ustedes en casa preparan en diferentes vasos agua con azúcar, con una cucharada, la misma cantidad de agua, con 2 cucharadas de azúcar, con 3 cucharadas y así, con 4, la misma cantidad de mismos recipientes equivalentes, perdón, pero tienen diferente concentración de azúcar. Si yo ahora lo que hago es poner primero el que tiene 4 cucharadas, el que tiene 3, el que tiene 2, el que tiene 1, hago un gradiente de densidad porque tengo diferente concentración y además lo debo colocar lentamente para que no se mezclen. Si yo pusiera aquí mis células de la sangre, se me van a quedar unas aquí, otras aquí, otras aquí, otras aquí, por su gradiente de densidad, por su tamaño. Estos principios se han usado para separar proteínas también, pero aquí son gradientes de densidad. El Infoprep o el Ficolipac ya son productos del mercado que son gradientes de densidad y que nos permite separar bien nuestras células. No sé si les vaya a tocar a ustedes, ahorita estoy capacitando a los alumnos que son instructores para que ya hagan esto. Ese viernes me toca que empiecen a jugar con todo esto para que después hagan prácticas de transformación blastoide. ¿Sí? Entonces yo pongo el Ficolipac aquí y luego en otro tubo obtengo una muestra de sangre. Debe tener anticoagulante para que yo separe el paquete globular y el plasma, no se me pierdan mis células.
Entonces, ahora sí, coloco lentamente, inclino mi tubo y en la pared voy vaciando mi sangre, en este caso la sangre, obtiene el anticoagulante, ¿sí? Entonces la sangre así completa se la pongo. Luego hago la centrifugación y lo que voy a obtener aquí es una banda y aquí van a estar linfocitos y monocitos. Pero en sangre periférica también hay células madre. Lo que hacen los cubanos es aplicarle un factor de crecimiento al paciente, se le llama factor de crecimiento, que es Granulocytic Colony Stimulation Factor, factor estimulante de colonias de la serie granulocítica. Esto lo usan también los hematólogos cuando van a hacer un trasplante de médula. ¿Sí? Hay otro que es Colony Stimulation Factor de la serie monocítica y otro granulocítico, factor estimulante de colonias, de monocitos y de granulocitos. Hay otro para monocitos y este. Pero este es el filgrastim. Y el que producen los cubanos es el Her Vital, ya también con marca comercial. ¿Sí? Se le aplica al paciente días previos a la cosecha de células. Ellos ya lo obtienen directamente de sangre periférica y pueden hacer este método con el Picoripac, poner la sangre previo estímulo de células madre. Y entonces aquí van a poder cosechar no solo linfocitos y monocitos, sino también células madre. Luego, aquí abajo van a tener eritrocitos con granulocitos. Esto nos ayuda, los linfocitos no se adhieren. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en el laboratorio, ya con los instructores, es ponerlos en botellas de cultivo. Se van a adherir todas las células madre, todos los monocitos, y lo que me queda en suspensión lo puedo decantar a otra botella, quedarme solo con células madre. Y estas aplicárselas al paciente. Si ustedes tienen un paciente con insuficiencia vascular periférica, se lo inyectan en los gemelos, no lo digo yo, ya lo trabajaron los cubanos, y les genera las microcirculaciones. Eso no, No, porque es el mismo paciente. Al mismo paciente yo le saco la sangre, separo estos, puedo, para no meterle linfocitos, estos los puedo ocupar para estimularlos in vitro, y luego hacer la inmunoterapia celular para aumentar la defensa del paciente. Y no es gran ciencia esto no es Picoripac, en esterilidad, separar las células. Lo vamos a hacer aquí en el laboratorio de los instructores para que empiecen a diseñar nuevas prácticas. Entonces, este viernes les voy a enseñar a hacer esto, lo cual más bien ellos lo van a hacer para que así aprendan. Les voy a donar un poquito de Infoprep, ya luego me lo recuperan cuando se los dé la escuela. Bueno, seguimos mañana. Biología.